aquí estoy yo, Sofía Germain, nacida el 1 de abril de 1766, en París, segunda hija de un matrimonio, de dos políticos fanáticos, nacida en la Revolución Francesa. Mi papá fue elegido diputado en ese momento, donde él se enfocó tanto en el tema de la política que nos influyó. Nos alejó de los libros, nos alejó del estudio, nos alejó de todo. Solo quería que estuviéramos en casa. Fue demasiado difícil porque yo tenía mucho interés en el estudio. Estaba convencida de que yo podía ser grande, que yo quería ser grande, y lo logré, a pesar de muchísimas cosas malas que pasaron en mí. Ya que mi padre me encerraba, me castigaban, sufrí muchísimo por todo lo que ellos no querían de que yo me superara. No por egoísmo, no por nada malo, sino de que las mujeres no eran en la Revolución Francesa el tema principal. ¿Qué tuve que hacer? Refugiarme en todos mis libros, leer demasiado, buscar, indagar, concentrarme en los estudios por el abandono que tenían mis padres con nosotros al respecto de la política. ¿Qué hice yo? Empecé con la investigación. Investigué, busqué, me culturicé, me llené de muchísimas escrituras, me llené de muchísimas cosas. Mi papá veía mi interés en los estudios y pretendía alejarme. ¿Qué hizo la última vez que no pudo contener con que yo me ponía a leer de esto, aquello, lo otro? Él me encerró en un cuarto. Me encerró en un cuarto para excluirme. Me encerró, donde me hizo pasar calamidades y hacerme pasar cosas feas para que yo me alejara de ellos. ¿Qué logró con esto? Nada, porque a pesar de sus castigos, a pesar de que me dejaba encerrada en un cuarto donde no había luz, donde no había, había mucho frío y no había nada con que yo acobijarme, yo me escapaba para conseguir velas porque me dejaban oscuras para que yo no pudiera leer. Yo me escapaba, conseguía velas y después que todos descansaban, de que ya todos estaban dormidos, yo prendía mi vela y allí era donde me ponía a estudiar y a hacer mis cálculos y a hacer todas mis cosas. ¿Qué hice? Un día, de tanto castigo, de tantas cosas, mi padre me consiguió dormida sobre todas mis escrituras. Cuando él logró ver de que mis escrituras, de que todos mis cálculos y de que todas mis cosas eran ciertas, fue donde él dejó, como quien dice, de excluirme tanto y me dio la oportunidad de que estudiara. Me dio la oportunidad de que yo creciera un poquito como persona y me dio la oportunidad de que yo asistiera al estudio. Después de eso, a los 17 años, intenté entrar a la Universidad Politécnica de París, cosa de que las mujeres no eran admitidas allí. ¿Por qué? Por la exclusión que tenían contra la mujer, porque en esos tiempos, en la Revolución Francesa, la mujer no era para nada importante, y nos excluían de todo. A pesar de eso, yo fui una de las grandes mujeres de que llegué, y me di a entender de que sí se puede, lo que se quiere de corazón se logra. ¿Qué pasó con esto? En vista de que las mujeres no éramos admitidas en ningún lugar, porque siempre nos aislaban y nos recluían de todo y nos echaban a la borda, yo logré hacer un seudónimo de mi nombre, de mis trabajos, de mis logros. Hice un seudónimo donde me puse como nombre un apodo, como quien dice, Agustín Leblanc. Allí en ese momento comencé a trabajar, hice mis trabajos grandiosos, donde mis cálculos fueron llevados a la grandeza, donde agarré mis cálculos y como eran para mí tan valiosos, tan llenos de amor para mí, porque yo sufrí muchísimo para estudiar, decidí introducirlos en un concurso, como en algo que se hacía en esos momentos, donde fui reconocida como matemática, como la mejor matemática. Gauss en ese momento se interesó muchísimo en todos mis trabajos, él y muchísimos matemáticos se interesaron demasiado en mis trabajos, ya que yo era demasiado meticulosa y demasiado encantada con mis cosas.
¿Qué hizo él en ese momento? Se interesó mucho en mí, comenzó a indagar sobre mí, sobre quién era LeBlanc, y no podía saber que era una mujer, porque si se enteraban de que era yo, una mujer, la que tenía todos esos cálculos sobre la teoría de los números, sobre la teoría geométrica, donde comenzamos con las nuevas investigaciones, porque yo me interesé muchísimo en la teoría de los números. Y todos mis trabajos fueron basados a través de eso. ¿Qué hizo Gauss? Él se interesó mucho porque él vio mucho énfasis y mucho interés sobre mi escritura y sobre mis cálculos. A pesar de que me utilizaste, quiero que lo sepas, ya sé que me utilizaste, y que te aprovechaste de toda mi inteligencia y de toda mi ideología, pero bueno, no importa, agradezco que a ti hoy debo todo el orgullo y el honor que tengo y todas las cosas buenas que tengo. ¿Qué tuve que hacer? Mandar a refugiarme con un amigo de la casa, con un militar, a que me sobreprotegiera, porque él insistía en buscarme y yo no podía darle la cara porque era mujer, y a lo que él supiera de que yo era mujer, iba a perder todo mi esfuerzo, todas mis noches de trasnocho, todo mi sufrimiento de cuando niña, de cuando mi papá me encerraba y me castigaba, de cuando no podía hacerlo. ¿Qué hice con eso? Él le dijo al militar, a la persona con que me estaba sobresguardando, que él conocía, y él quería conocerme. Fue cuando él se dio cuenta de que yo no era ningún Auguste Leblanc, sino que era una mujer. A pesar de eso, de que él se enteró de que era una mujer, él me buscó, sí, me buscó muchísimo, pero yo nunca quise darle la cara por miedo, porque si ellos sabían de que era una mujer la que estaba haciendo todos sus cálculos, todas sus cosas, podían agarrar represalias hacia mí, y no era la idea. A través del tiempo me enfermé, comencé a enfermarme y empecé a, como quien dice, alejarme un poco del mundo matemático, del mundo de los cálculos, del mundo del estudio, porque empecé a sentirme mal y empecé a enfermarme hasta que descubrieron que tenía cáncer en el pecho, cáncer en los pulmones, donde empecé a agraviarme de salud. Él siguió insistiendo en buscarme, pero ya yo no quería nada que tuviera que ver con eso. Muero en 1831 en París. Luego de eso subsistieron muchísimas cosas. Mis logros y mis triunfos fueron cada vez mejores, cada vez más grandes. Fui reconocida, hicieron muchas guías, muchos libros, muchas cosas donde mi nombre quedó plasmado. Eso me llena de orgullo a mí, porque a pesar, me da a entender y me dio una satisfacción muy grande de saber de que tanto esfuerzo y tanta lucha que tuve con mis padres para demostrarles de que las mujeres sí podemos, de que las mujeres sí salíamos adelante, valió la pena.